Y yo miraba de que venía un terremoto muy fuerte, y fue cuando me empezó a decir que 2023 los juicios de Dios iban a caer sobre la tierra. Podía ver como de que centros comerciales habían cerrado, puestos de donde venía comida estaban cerrados todo, y entonces se le estaba pidiendo una marca a la gente para que pudiera comprar. Y miraba como los niños lloraban de que tenían hambre, y como gente cristiana se estaba dando a eso de sellarse. Y yo me miraba ahí en esa revelación que yo les decía a hermanos que yo conozco, que no negaran su fe, que pasara lo que pasara, que ellos se aferraran a Dios, que no negaran su fe. Fue cuando vi que empezó como una persecución. Vi los soldados que entraban a las casas, sacaban a la gente, los golpeaban. Y yo miraba de que muchos cristianos ante ellos se doblegaban, se anegaban su fe. Y fue cuando ese anciano me tomó de las manos y me dijo que me iba a enseñar en donde había gente escondida. Y cuando yo vi que nos elevamos hacia el aire y yo pude ver la gente escondiéndose, y ese anciano me dijo que había llegado el momento. Dice, ha llegado el momento, lo que ha dicho mi padre, dice, y te voy a enseñar, dice, la gente donde están. Y me dijo que había mucha gente sobre las cuevas y sobre las peñas escondiéndose. Y yo miraba cómo había helicópteros buscando, rastreando todo, o sea, no había ni un lugar en donde esconderse porque estaba muy vigilado todo el lugar. Esa fue la primera revelación que yo tuve. En otra revelación que tuve fue donde yo miré a 2 lobos. Cuando yo vi que llegó a las iglesias, ese lobo empezó a destruir a los cristianos, y yo miraba como de que gente corría, se lamentaban, y unos con otros se entregaban y decían aquel es cristiano, y yo miraba que se tiraban al piso y lloraban, se lamentaban, se jalaban los cabellos y se lamentaban, y otros le daban gloria a Dios porque decían ha llegado el momento y Dios se ha acordado de nosotros. Unos agradecían por lo que estaba pasando, pero otros se lamentaban y decían ¿por qué no hice caso? Se lamentaban y decían que pues ya lo que estaban viendo, lo que estaban pasando, que por qué no se habían preparado antes. Yo miraba de que se lamentaban y ese lobo hizo con ellos lo que quiso. Y fue cuando el Señor empezó a hablar y dijo que le dijera al pueblo que se preparara, que ayunara, que orara y que leyera su palabra, porque su palabra va a ser levantado. Me dijo, ve y dile a mi pueblo que lea mi palabra, porque mi palabra va a ser levantado y es necesario que esto pase, pero yo los voy a guardar a las personas que le buscaran, a las personas que se prepararan. Dijo, yo lo voy a guardar. Ve y dile que lean mi palabra, porque mi palabra va a ser levantado. Cuando yo miraba eso, yo miraba de que me mostraban una lista, y en esa lista había nombres de iglesias, pero eran pocas las iglesias que estaban escritas en esa lista. Y me enseñaron y me dijeron, estas son las iglesias que yo voy a guardar, pero ve y dile que se preparen, diles que se preparen, que oren, que ayunen, que lean mi palabra, porque mi palabra va a ser levantado. 3 veces me repitió, dile que lean mi palabra, porque mi palabra va a ser levantado. Fue cuando yo vi que empezamos todos a tomarnos de la mano y empezamos a orar. Cuando yo vi que un terremoto pasó sobre todo este lugar. Yo miraba como el agua de Catemaco se salía, todo el agua se salía, como la gente corría, la gente moría, la tierra temblaba, que la gente no podía estar en pie porque era un terremoto muy fuerte que estaba pasando. Y yo miraba como gentes morían. Y fue cuando el Señor me dijo que le dijera al pueblo que se preparara, porque era necesario que esto pase. Y esa fue la segunda revelación. Yo podía ver lo que estaba pasando afuera, y yo miraba de que venía un terremoto muy fuerte. Y fue cuando me empezó a decir que 2023 los juicios de Dios iban a caer sobre la tierra. Habló acerca de Tonalapa, habló acerca de que Él iba a tratar, que los juicios de Dios iban a caer, porque venían muchas cosas, venían enfermedades, venían terremotos, venían muchas cosas. En este año 2023 los juicios de Dios van a caer sobre la tierra, y me dijo que iba a empezar a tratar con las personas que Él ha hablado muchas veces, y que
no han querido, las personas que se han resistido al llamado de Dios, las personas que un tiempo conocieron, estuvieron en las iglesias y se apartaron, se alejaron, me dijo que era tiempo que Él iba a empezar a tratar con esas personas. Y yo podía ver cómo gente llegaba llorando a la iglesia, mucha gente, muchas mamás llevaban sus niños, se les morían en sus brazos. Yo podía ver esa muerte de niños que había en ese lugar, y me decía que los juicios de Dios venían en este 2023 sobre la tierra, los juicios de Dios iban a caer sobre la tierra. Esa fue la revelación de esta última vez que tuve.